se titula su presentación El libre comercio y democracia, ¿sí? Él, también voy a resumir su CV, él tiene un CV impresionante, así que vamos a resumirlo. Él es un capitán de navío retirado de Perú, tiene un máster en estudios internacionales en Londres, es magíster de finanzas y administración. Hoy día es jefe de proyecto de inversión pública en la Dirección General de Capitanes y Guardacostas, y además es profesor de la Universidad de Lima. Su nombre es Jorge Moreno, bienvenido, y el tiempo es suyo. Un saludo afectuoso desde Lima, Perú, muy agradecido por la invitación de participar en el primer Foro Americano de las Ideas de la Libertad. Hemos escuchado excelentes ponencias en este 9 de julio, fecha histórica para la libertad y democracia del continente. Feliz Día de la Independencia Argentina. Voy a abordar el tema del libre comercio y democracia en dos partes. Una primera conceptual y de análisis, mientras que en la segunda pretendo dar una mirada al entorno internacional actual que genera retos al libre comercio y democracia. Los países del continente americano somos sociedades que tenemos tres pilares fundamentales: democracia, Estado de Derecho y crecimiento económico impulsado por el libre mercado. Como condición previa para crear economías modernas y forjar relaciones comerciales en el siglo XXI, los países americanos nos hemos comprometido con las libertades fundamentales que constituyen el fundamento de la democracia, seguridad, estabilidad y prosperidad. Los pueblos de América reconocen que la democracia y el libre comercio se refuerzan mutuamente y que los dos son indispensables para crear una comunidad más segura, estable y próspera. La democracia representativa y el Estado de Derecho son indispensables para la creación de economías modernas, porque fomentan la responsabilidad, transparencia, estabilidad y difunden las oportunidades económicas sin favoritismo alguno. En tanto los seres humanos seamos libres de ejercer las libertades políticas, podremos reclamar en justa medida oportunidades económicas en un comercio libre. La democracia es esencial en cualquier estrategia de desarrollo o arreglo comercial global porque habilita a cada persona a compartir los costos y frutos de la prosperidad. En la medida que todos los hombres y mujeres tengamos un profundo interés en nuestro crecimiento económico, generaremos prosperidad, estabilidad y desarrollo para nuestros pueblos. El libre comercio fomenta la libertad potenciando el desarrollo de un sector privado vital, estimula el Estado de Derecho, alienta la libertad económica y aumenta la libertad de elección entre las personas de todos los segmentos de la sociedad. La democracia en las naciones y las relaciones económicas entre ellas se benefician con el aporte del público al proceso de negociaciones comerciales. La sociedad civil así puede hacer una contribución positiva en los acuerdos comerciales, difundiendo entre los negociadores las opiniones de los sectores económicos y de la población que representa. Un pilar del libre comercio es la igualdad entre los agentes económicos. Las reglas del juego deben aplicarse por igual, sin temores ni favoritismos. Si un gobierno se esfuerza por prestar servicios básicos, es muy probable de que los ciudadanos obtengan una justa retribución a los impuestos que pagan, lo cual fortalecerá al Estado moderno y eficiente que consecuentemente podrá promover mejor los intereses de toda la sociedad. En este contexto es fundamental contar con instituciones sólidas, especialmente con un sistema jurídico confiable para garantizar el cumplimiento de los contratos y del libre mercado, obtener capital y proteger la propiedad privada, incluida la propiedad intelectual, es indispensable para que prospere el comercio y la inversión. En términos muy sencillos, mientras que los estados necesitan que funcionen los mercados no pueden funcionar sin estados eficaces, legítimos y respetuosos de la ley. Y ello solo se consigue en democracia. En las economías del siglo XXI, que se basan en el comercio mundial y la competencia, el precio de la corrupción es demasiado alto para cualquier nación.
incluyendo el exceso de burocracia que asfixia la iniciativa privada, destruye puestos de trabajo antes de su creación y pone a los empresarios y agentes económicos fuera del alcance de impuestos o reglamentaciones razonables. Una de las amenazas del mundo moderno es la delincuencia internacional, particularmente del tráfico ilícito de drogas, tráfico de personas y armas ilícitas. Sin controles, esta criminalidad alimenta la inestabilidad política, socava la democracia y el Estado de Derecho, así como desbarata el comercio honesto y libre. Resulta indispensable promover el libre comercio como parte de una estrategia integral para que las naciones y todas las personas de la región se desarrollen, vivan y prosperen. El libre comercio es vital para el crecimiento económico entre las naciones y entre ellas, porque el comercio es el motor de la creación de puestos de trabajo. Tener vecinos prósperos significa que todo el vecindario será más estable y seguro. La agenda de libre comercio debe ser parte de toda estrategia integrada de promoción del bienestar social y material de los países del continente, así como de las personas de todos los segmentos de la sociedad. En efecto, el libre comercio puede ser un instrumento útil para ayudar a los países marginalizados a prosperar y modernizarse. El libre comercio también puede servir en forma constructiva para generar actividad económica que reemplace el comercio ilícito y ayude a garantizar la estabilidad económica en los países que aplican el Estado de Derecho. El libre comercio beneficia a las personas, hace posible que exijan una diversidad de productos, así como bienes de mejor calidad. Además, el comercio internacional sin restricciones permite incluso a los países más pobres fortalecer su clase empresarial. En suma, la libertad individual se ve reforzada en los países que satisfacen a los consumidores y cultivan a los empresarios los hábitos de la libertad y democracia. La democracia genera demandas por instituciones gubernamentales más justas y responsables. Las sociedades abiertas al libre comercio son más propensas a la democracia dentro de sus fronteras. En resumen, para las sociedades que se preocupan de los valores universales que promueven la dignidad humana y la democracia, el comercio es el motor ideal del crecimiento progresivo. El libre comercio también genera ingresos promedio más elevados para las personas y en toda medida los países se enriquecen generando prosperidad. Los ciudadanos pueden obtener estándares laborales y ambientales más elevados. Asimismo, los estados tienen más recursos e incentivos para fomentar y hacer respetar tales estándares. Las naciones prósperas probablemente se ocupan más de sus trabajadores y es más probable que una nación próspera pueda adquirir la tecnología necesaria para proteger el medio ambiente. Además, pueden crearse arreglos comerciales que fomenten el respeto de los derechos de los trabajadores y los derechos de las personas de manera congruente con las normas laborales básicas y aseguren que las políticas comerciales y ambientales se refuercen mutuamente al mismo tiempo que promueven los mercados abiertos. La educación es fundamental para que tanto la democracia como el libre comercio alcancen su pleno potencial. El mejoramiento del nivel de educación prepara mejor a los ciudadanos para participar en el capitalismo global y aprovechar sus beneficios. Ahora me gustaría reflexionar sobre el entorno internacional actual y los retos que plantea al libre de mercado y democracia en nuestros países. En el plano internacional vivimos tiempos de inestabilidad y transición. Un contexto de pandemia que todo indica que será
duradero, endémica, vamos a tener que convivir con el COVID y el riesgo de mutaciones severas que podrían afectar nuestra vida y actividades productivas. A su vez, enfrentaremos en los próximos meses una crisis alimentaria caracterizada por la escasez de alimentos y su consecuente alza de precios. Todo ello como consecuencia de la carencia de fertilizantes. Por otro lado, nos encontramos en una etapa de transición de un mundo unipolar hacia un mundo multipolar, donde destaca la confrontación de una potencia dominante, los Estados Unidos, y una potencia ascendente, la República Popular China. Quiero decirles que las formas que dan fuerza a este escenario internacional vienen desde antes de la pandemia. El COVID-19 ha exacerbado diversos cambios que ya veníamos experimentando. En el lado del libre comercio, por un lado tenemos el declive del multilateralismo. En la década de los 80, 90 y el primer decenio del presente siglo, el mundo caminó hacia la liberalización del comercio internacional a través de la reducción de aranceles y barreras arbitrarias. Ello se materializó a través de las denominadas rondas de negociaciones comerciales de Uruguay y Doha, realizada entre países miembros de la Organización Mundial de Comercio, OMC. Ante el estancamiento de la ronda de Doha, surgieron con fuerza los tratados comerciales regionales y tratados de libre comercio entre dos o más países. El paso de un mundo unipolar a otro multipolar se convirtió en una fuerza impulsora de la fragmentación del comercio internacional. Por otro lado, tenemos el surgimiento de sentimientos anti-globalización. Las poblaciones de países como los nuestros, donde se liberalizó la economía, reclaman que la liberalización comercial no ha dado los resultados que esperaban y que, en cambio, se ha incrementado la brecha entre ricos y pobres. La globalización amplió las oportunidades para muchos exportadores, empresas, inversionistas y profesionales, quienes han podido colocar sus productos en mercados más grandes e interconectados. También ayudó a países como los nuestros a transformar las economías y reducir la pobreza. Debemos tener presente que el crecimiento de la desigualdad económica es multicausal y no solamente por la apertura del comercio internacional. Entre otras causas tenemos diferencias en el acceso a la educación, diferencias en el nivel de desarrollo tecnológico, la digitalización, la conectividad informática. Sin embargo, en el discurso político se presta a culpar a la liberalización de los mercados. A su vez tenemos la competencia con visos de confrontación entre Estados Unidos y China. Esta competencia se da en diversos ámbitos. En el campo económico, donde tenemos la guerra comercial. En el campo militar vemos con preocupación el creciente poder militar chino, quienes recientemente han lanzado su tercer portaaviones. Sin embargo, aún están muy lejos de alcanzar las capacidades militares de los Estados Unidos. A su vez, lo vemos en el campo cultural, donde hay intentos de penetración cultural por ambos lados, Occidente y China, hacia nuestras culturas. También en la carrera espacial a Marte, y especialmente en el desarrollo tecnológico en ámbitos como la inteligencia artificial, la producción robótica, nanotecnología y el 5G en las comunicaciones celulares. En esta competencia entre Estados Unidos y chinos entran a terciar otras potencias que reflejan su peso geopolítico. Rusia, como potencia militar y país productor de petróleo, ha tomado relevancia a raíz de la invasión a Ucrania y las consecuencias que ha traído para la seguridad internacional. India, que está previsto que sea la segunda potencia económica mundial, Japón,
la Unión Europea y Japón como potencias económicas, pero con restricciones militares. En el plano doméstico también son tiempos de inestabilidad, donde posiblemente veremos al interior de nuestros países el incremento de protestas sociales, producto de demandas insatisfechas de la población. La historia de la humanidad nos enseña que en situaciones de crisis y de conflictos internos se suele favorecer el surgimiento de regímenes autoritarios, los cuales, utilizando medidas antidemocráticas, buscan acumular poder en el Estado para supuestamente atender las necesidades de la población, lo cual inevitablemente lleva al retroceso de la democracia y libre mercado con la consecuente pérdida de libertades. Doctor, ¿cómo le va? Disculpe que lo interrumpa, pero estamos muy justos de tiempo, Okay. y estamos en los 20 minutos. Correcto. Nos hemos ido atrasando un poquito, y si puede cerrar en un minuto, se lo agradecería mucho. Y las preguntas, porque hay algunas, como por ejemplo, cómo influye el TLC en la economía peruana, con más del 50% de informalidad que tiene la economía, y esto cómo influyó en los mercados. Se las vamos a mandar por escrito, a ver si usted después nos puede contestar. Sí, con mucho gusto. ¿Listo? Bueno, si podemos cerrar, se lo agradecería mucho. Sí, gracias. En conclusión, el libre comercio nos ayuda a afianzar y desarrollar los valores esenciales que compartimos, los valores comunes de la democracia, el Estado de Derecho, el cumplimiento de la ley, respeto a los derechos humanos y la fe en el valor intrínseco de las personas. El libre comercio potencia los intereses de las naciones que buscan un camino para salir de la pobreza. Alimenta el motor del crecimiento económico que genera puestos de trabajos y nuevos ingresos. Estimula el proceso de reforma económica y jurídica. Contribuye a desmantelar las políticas burocráticas, reduce la corrupción y principalmente sustenta la democracia, reforzando los hábitos de libertad que en el largo plazo nos generarán desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo, una presentación más que completa. Yo creo que el tema es súper complejo como para abarcarlo en 20 minutos, por lo que sabemos que arrancó tarde y bueno, era una cuestión de tiempo que ya veníamos ajustados, así que disculpas por eso. Y bueno, le agradecemos por su tiempo. Gracias a ustedes, muy amables. Un saludo.